damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y entonces nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en errores. Señor, considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a vivir enteramente para ti. Padre, te presentamos cada uno de los hermanos que ya están con nosotros conectados desde los distintos países. Permite que hasta ellos tu gracia, tu misericordia les acompañe. Que en este tiempo de tu palabras, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que podamos atesorar tu palabra, Señor, como lo más grande que el ser humano pueda reconocer, tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Bendice a tus hijos en este día. Ten misericordia, Padre, que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos estén dispuestos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con la lectura de los capítulos en este día 10, 11 y 12. Vamos entonces preparándonos ya para elevarnos a través de las páginas bíblicas. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban,
manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice: todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Bueno, en estos capítulos vamos a ver un poco más lo que nos detalla el apóstol Pablo sobre la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel. Israel necesita abrazar el evangelio de Cristo, sin duda alguna. El apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo: hermanos, ciertamente ese anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y el único camino que nos es mostrado la salvación, o por la cual podemos recibir la salvación, es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro sendero, no hay otro camino corto. Es el único camino. Y él expresa que daba su testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no está certero ese celo. Y hace referencia pues que ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, se impone lo humano, se impone lo terrestre. La justicia de Dios, esto es, estar en paz con el Señor. Y esto viene únicamente, no hay otra forma de adquirirlo, a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, algunos consideran que Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que Él constituye la meta y representa la consumación de esta. Sin embargo, la ley se refiere aquí al sistema de obtener la justificación por nuestros esfuerzos. Cristo es ciertamente la realización perfecta de todo lo que pide la ley, pero también el fin de la ley como vía de alcanzar la justicia para todo aquel que cree. De ahí que Pablo haga énfasis entonces en la suficiencia de la fe para recibir la justicia de Dios, porque al llenar los requerimientos de la ley, Cristo satisfizo sus reclamos. Y este versículo no significa que un cristiano debe ignorar las normas morales o los mandamientos de Dios. No nos confundamos. No podemos entrar en debate si un hijo de Dios debe estar conforme a la ley de Dios. No. ¿Será o no será? Pero es que el Romano nos dice que el fin de la ley es Cristo, ya hasta Cristo. Y si yo creo en Cristo, pues yo no tengo por qué sujetarme a la ley. Mentira del diablo. ¿Ok? Recordemos siempre eso que revela la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Aquellos que estaban allí en esa gran multitud de personas. Hace referencia, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan la fe y la ley de Jesucristo. Entonces, una cosa lleva a la otra. Estos son dos remos que no podemos dejar de usar: la fe y la ley, los mandamientos de Dios, porque hemos dicho en repetidas oportunidades de cuánto mal nos libran los mandamientos del Señor. Los mandamientos pasan a ser como cuando usted está conduciendo y usted se fija en cada uno de estos anuncios que nos dicen: reduzca la velocidad, curva peligrosa, no corra a más de 80 kilómetros por hora. Son esas normas que nos permiten dirigirnos hacia el camino de la eternidad sin riesgo a tener un accidente. ¿Qué pasaría si usted ignorase todos estos mandamientos? Terminaría en terribles situaciones. Entonces, es una cosa que conlleva, cuando nosotros amamos, nos sujetamos. Y lo podemos ver de esta manera sencilla. Si usted, el amor de su vida, no le gusta que usted diga palabras obscenas, por ponerle un ejemplo pequeño, le aseguro que usted por todos los medios va a evitar pronunciar palabras obscenas, porque sabe que a su persona amada no le agrada.
lo mismo sucede con los mandamientos. Cuando nosotros enteramente amamos a Dios, hacemos todo lo posible por agradarle a Él, porque estamos convencidos de que nadie nos ha dado mayor muestra de amor que la que hemos recibido de Él. Entonces una cosa conlleva a la otra. Fíjense en estos capítulos cuando hace referencia de que la justicia que es por la fe le dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y esto es para traer abajo a Cristo. Entre paréntesis hace referencia el apóstol. Miren, Pablo asegura que la justicia que es por la fe no demanda mérito o esfuerzo humano alguno. Cristo ya ha hecho lo necesario para nuestra salvación. Entonces, a partir de estos versículos que son muy controversiales, el 9, cuando dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas personas confirman a través de este versículo que solamente debemos decirlo con la boca. Pero el trasfondo de ese verbo escrito tiene mucho más allá que una mera pronunciación, que una mera declaración, que un mero dicho. ¿Por qué? Porque ese verbo creyeres es la forma verbal del verbo pistis en griego. Y a veces nosotros decimos: ¿pero por qué tenemos que ir al original? Porque hay muchas palabras que al traducirse a nuestro idioma pierden el sentido real para el cual se han escrito. Y este es uno de los casos. Para nosotros creer es ya, sí, yo creo, yo confieso y ya no. Ese verbo profundiza mucho más, porque esto significa confiar en, tener fe en y estar plenamente convencido de y reconocer, depender de ese alguien. Entonces, este verbo pisteus es más que creer en la doctrina de la iglesia o en los artículos de fe. Expresa dependencia, confianza personal que deviene en obediencia, y el vocablo implica sometimiento a la voluntad de Dios y una confesión positiva del señorío de Jesús. Entonces, a andar en ella, cuando nos hace referencia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y continuar en la fe tal como empezamos a andar en ella, esta confesión de fe. Aquí está la lección más relevante sobre la importancia y el poder de la confesión de la fe que se puede hallar en todas las escrituras. El principio de la fe se establece desde el comienzo mismo de nuestra vida en Cristo, y exactamente igual o como la salvación, la obra justa de Dios en nuestro favor, se confirma por el creer del corazón y la pública confesión de nuestra fe, así también su continua manifestación en nuestras vidas. Y la palabra confesar, del griego homologeos, tiene la connotación de una responsable declaración pública por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Por nuestra parte, con nuestra palabra contratamos la salvación que por su parte Dios ha proporcionado mediante la obra y el poder de Cristo. Y esto es un principio en la vida. Con este espíritu de fe salvadora, crezcamos en una fe activa, creyendo en el gran poder de Dios para suplir todas nuestras necesidades, proclamando con nuestros labios lo que nuestros corazones reciben y crean de las muchas promesas de su palabra. Aceptemos los contratos de Dios para toda nuestra necesidad, dotándolos con la confesión de nuestra creencia tal como cuando fuimos salvos. Entonces no es un mero pronunciamiento, abarca nuestro cambio de actitud hacia lo que Dios nos ha ofrecido y lo que nosotros hemos aceptado. Entonces, el apóstol Pablo argumenta todas estas promesas y todos estos compromisos a través de la palabra dada por Dios a través de los profetas. Pues en la escritura nos dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y este texto se encuentra precisamente en el libro del profeta Isaías. Entonces, esto avala
lo que Él nos está recordando. ¿Qué sucede cuando en ti hay esa dependencia absoluta hacia Dios? ¿Qué sucede en ti cuando de tus labios florece ese compromiso que has adquirido y lo demuestras abarcando en la totalidad tu dependencia hacia Dios, tu sujeción hacia Dios? Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, dice el apóstol Pablo, pues es el mismo Señor de todos. Dios es el mismo Señor y es rico en amor, en bondad, en misericordia para con todos los que le invocan. Entonces, lo que Dios está ofreciendo al mundo entero está disponible en su totalidad. No solamente a los judíos, sino también a los no judíos. Y ahí entramos una gran cantidad de almas. Por eso el apóstol Pablo vuelve a argumentar al tomar un versículo del apóstol Joel. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Entonces, notamos acá que sin duda alguna el Evangelio tiene aplicación universal y demanda ser publicado en todo el mundo. Y entonces expresan, ¿y cómo expresa esta pregunta? ¿Cómo van a invocar a aquel del quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y recuerda lo expresado por el profeta Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos estos han escuchado esta invitación. Y el apóstol argumenta, no todos han obedecido al Evangelio, porque el mismo Señor a través de Isaías hace esta pregunta en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se hace esta pregunta, ¿verdad? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin duda alguna, este versículo nos da a entender la maravillosa obra que se inicia en el corazón del creyente cuando toca a sus oídos la voz del Evangelio. Entonces, tenemos una necesidad absoluta de un mensaje de evangelización mundial. Y Pablo pregunta, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y esto no significa que debemos entrar en el ministerio público para predicar. El evangelio, la palabra griega que se usa aquí es predicador y significa uno que anuncia, que proclama, que publica. O sea, a cada creyente se le asigna un púlpito. ¿Sabían eso? Sí. Cada uno de nosotros tenemos un púlpito personal en el hogar, en nuestra comunidad, en nuestra oficina, en nuestra escuela, donde Dios nos ha colocado. Nosotros tenemos un púlpito personal, el cual debemos usar diariamente, donde nosotros demostramos y contamos a otros acerca de las nuevas de evangelio que transformó nuestras vidas. Y Pablo decía, yo soy deudor, y así alude acertadamente a su sentido de obligación. ¿Por qué? Él responde en Efesios 2, el hombre está muerto y necesita vida. El hombre va por un camino de destrucción y necesita liberación. El hombre vive sin esperanza y está en necesidad de Dios. Está separado de Dios y necesita de Cristo. Y Jesús constituye la evidencia de la necesidad del hombre. Este se halla perdido y necesita ser encontrado. Y la respuesta está aquí. Alguien necesita ser enviado a predicar, de modo que la gente pueda oír y creer. No hay otro camino para dar ese paso de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Sí, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos de un pueblo que no es pueblo, un pueblo
insensatos provocaré a ira. Y esto lo dice el libro de Deuteronomio. Y en Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Isaías 65:1. Pero ¿qué pasa acerca de Israel? ¿Qué dice el Señor acerca de Israel? Mire, Israel no puede invocar ignorancia sobre el Evangelio, ni que Dios haya sido injusto con él. Como normalmente operan las cosas de Dios, la gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene según la palabra de Dios, y el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros, y es la confiabilidad de esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe. Las palabras de la Escritura son palabras de vida eterna, y esta es la razón por la que absolutamente necesitamos predicar el Evangelio de Dios. Y triste y lamentablemente cierra este capítulo el apóstol Pablo recordando lo que nos detalla Isaías. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Precisamente recordando lo que nos anuncia el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ay, pero aquellos a quienes sí le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que creen en su palabra. Seguimos avanzando el siguiente capítulo de la carta de los Romanos. Romanos, capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron,
mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también éstos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Bueno, y fíjense que hay algo maravilloso de las cartas del apóstol Pablo, y es que cuando pensamos que ya está por concluido un punto, en el siguiente capítulo se expresa con mayor detenimiento la explicación. Entonces, fíjense que nosotros podemos haber leído solamente el capítulo 10 y decimos, bueno, Israel está calificado enteramente como un pueblo rebelde y desobediente, contradictor, ya no tiene solución. Pero cuando entramos a la lectura del capítulo 11 nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo nos detalla con mayor exactitud. Entonces él pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque realmente si nosotros hubiésemos recibido la epístola del apóstol a los romanos hasta el capítulo 10, indiscutiblemente decimos, bueno, sí, definitivamente ya Israel no tiene solución. Pero aquí están las respuestas claras. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera el Señor no ha desechado a su pueblo, no, sino que Él expresa, y la evidencia es que yo soy israelita y aquí estoy delante de la gracia de Dios, recibiendo esa bondad de la salvación. Yo soy israelita, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, no, el cual antes él conoció. ¿No sabéis lo que le dijo Dios a Elías cuando estaba atravesando esa terrible situación? Cuando Israel estaba sumergido en la más profunda idolatría a causa del mal gobierno de sus reyes, cuando estaba ya tan decepcionado Elías y decidió esconderse en una cueva y pedía morir. ¿Cuál fue la respuesta divina del Señor? Yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado, no han besado a Baal. Y esto el apóstol Pablo lo saca de la historia para decir, al igual que en los tiempos de Elías, cuando la nación está sumergida en el error, habrá siempre un pequeño remanente que el Señor guardará, que el Señor protegerá, y servirán como la evidencia clara de la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Entonces, él saca de la historia esta experiencia vivida por el profeta para decirle que así
como el Señor en tiempo antiguo siempre preservó una pequeña manada, un pequeño grupo que perseveró en amar a Dios y demostrárselo por medio de su vida. Porque a diferencia del resto de los israelitas, estos 7,000 hombres no habían claudicado ante la idolatría, habían mantenido su postura de santidad en medio de la adversidad. Entonces, notamos esta gran referencia que nos da el apóstol Pablo. Pablo se señala a sí mismo como un ejemplo del hecho de que hay un remanente de Israel que ha sido salvo. Y bueno, Israel alude aquí a la mayoría que es judía desde el punto de vista étnico, incluyendo su liderazgo reconocido y habiendo fallado en obtener una correcta relación con Dios por sus propios esfuerzos. Se endurecieron. La incredulidad persistente y obstinada hizo caer la justicia de Dios sobre ellos. La incredulidad de Israel abrió la puerta de las oportunidades a los gentiles, y el propósito de Dios es que cuando los judíos incrédulos vean un gran número de gentiles volverse a Cristo, se pondrán celosos, se arrepentirán y vendrán a la fe. Pablo comienza a abordar un tema al cual retornará en los versículos siguientes, del 15 en adelante, y Dios ha planeado que en el futuro habrá una reunión masiva del pueblo judío en tanto aceptan a Cristo y se reconcilia con Dios. Y este futuro avivamiento de la fe entre el pueblo judío es denominado aquí su plena restauración, su admisión, el ser injertados en su propio olivo. Y muchos especialistas creen que el Nuevo Testamento no especifica el momento exacto de esta restauración. Y Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia, contra el orgullo, contra la arrogancia, en razón de que ellos son olivos silvestres, injertados, a causa de la incredulidad de Israel. Entonces, él detalla de esta manera, con este ejemplo, cómo en este capítulo el apóstol Pablo toma esta alegoría de reconocer que los gentiles pasan a ser injertos, pasan a ser allí puestos, pero el hecho de que el Señor haya desgajado las ramas originales, eso no nos debe jactar a nosotros decir, bueno, nosotros sí y ustedes no. No. Fíjense la manera en que el apóstol Pablo usa estas dos maneras. Con qué manera tan especial él detalla la condición del pueblo. Pero él hace referencia, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Porque las ramas dirás, bueno, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, es cierto, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, así que no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Y por qué le dice así? Bueno, y aquí le alega, porque si Dios en su justicia no perdonó a las ramas naturales, pues a ti tampoco te va a perdonar. Así que miren la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero aquella bondad para contigo. Y aquí está el secreto. Si permaneces en esa bondad, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Así que esto es para que meditemos en la grandeza de Dios, en la bondad del Señor, para que veamos la iglesia y el Israel de hoy. Sí, bueno, si bien es cierto que en lo fundamental existen dos diferentes posiciones proféticas acerca del futuro de Israel, hay solamente un punto de vista bíblico con respecto a la actitud del cristianismo hacia el pueblo judío. Es que la Biblia nos llama a honrar el hecho de que, habiendo sido ellos el instrumento nacional por medio del cual la bendición mesiánica vino a la humanidad, porque la salud viene de los judíos. Y entonces nosotros estamos llamados a bendecir a toda la nación judía
a orar con pasión sincera a favor de ellos. Y debemos estar listos para dar testimonio a cualquier judío con tanta espontaneidad y sencillez como lo haríamos ante cualquier otro ser humano. Y nosotros tenemos que entender que estamos nosotros como hijos adoptados. Estamos allí como los que han alcanzado la misericordia, pero ellos son el linaje, la raíz, como lo expone acá el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel este endurecimiento. Y este endurecimiento, esta callosidad quizás producida, y la palabra de un término médico que describe el proceso por el cual las extremidades de huesos fracturados se fijan mediante una osificación o una callosidad petrificada. Y algunas veces se refiere a una sustancia dura en el ojo que los ciega. Si se la usa metafóricamente, esta sería porosis, que sugiere insensibilidad o ausencia de percepción espiritual. En pocas palabras, hermanos, lo que el apóstol Pablo no está diciendo del pueblo de Israel es esa ceguera espiritual, ese rechazo de Israel. Recordemos que es temporal hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo. Entonces, la salvación vendrá a un mayor número de judíos, de la misma manera que ha sucedido con otros pueblos a través de los siglos, y una respuesta de fe a la predicación del Evangelio de Cristo. Y luego, esto es, de esta manera, de la forma que se ha dicho, todo Israel, no significa que todo judío que haya vivido será salvo, ¿ok? Porque Pablo no enseña eso. La frase debe ser entendida igual que la plenitud de los gentiles. Pablo está haciendo, pues, en este sentido colectivo, que habrá un poderoso giro de parte de los judíos hacia Cristo. Aunque muchos especialistas creen que el Nuevo Testamento no especifica el momento de la reunión de Israel, otros ven aquí una posible referencia a la declaración de Pablo. Vendrá el libertador. Apoyándose en esta última interpretación, descubren en esta cita de Isaías una referencia al regreso de Cristo. De ahí que muchos judíos, al ver y escuchar la verdad del Evangelio durante la gran tribulación, aceptarán al Mesías a su regreso. Recordemos algo, hermanos. Dios es fiel a las promesas del pacto que dio a los padres y la cumplirá, la palabra, porque nosotros no podemos decir, es que el Señor algunas promesas cumplirá, otras no. El Señor cumplirá a totalidad sus promesas, y la palabra, porque muestra que Él es una razón dada para demostrar la veracidad. Mientras que hace referencia aquí de los dones y el llamamiento de Dios, alude directamente a los privilegios de Israel. Algunos consideran que lo dicho en el versículo 29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, se refiere a los dones espirituales, y otros, pues por el contrario, citan pasajes como Jueces y Samuel, para indicar que uno puede perder el derecho a estas dádivas especiales. Después del más extenso argumento teológico del Nuevo Testamento, Pablo reflexiona sobre lo asombroso que es la sabiduría y la ciencia de Dios, y es su plan de salvación, y deja que irrumpa una alabanza espontánea, insondables, imposible de ser plenamente descubierto o comprendido por nosotros. Así es. Porque todas las cosas, el universo, nosotros, nuestra salvación y todo lo demás, todas son cosas de Dios y obran sostenidas por su poder y, en último término, para su gloria. La respuesta apropiada de toda criatura es brindar a Dios gloria por los siglos de los siglos.
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, definitivamente expresando la magnificencia, la grandeza y el poder glorioso de nuestro amado Salvador. Seguimos entonces avanzando hacia el capítulo 12 del libro de la Carta de los Romanos. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Bueno, y aquí leemos un sinfín de recomendaciones maravillosas que nos permitirán alcanzar mayor eficiencia en la vida práctica del Evangelio. Nos dice aquí en este capítulo, el capítulo 12 de la carta a los Romanos, Pablo agrega aquí explicaciones prácticas y recomendaciones personales a sus reflexiones teológicas que nos dio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Notemos cómo abordó temas a profundidad sobre la justificación, sobre la fe, sobre la adopción, temas sumamente impactantes y de mucha fe y de mucha relevancia a la vida del creyente. Ahora, en estos capítulos del 12 en adelante vamos a leer una serie de recomendaciones que si nosotros las ponemos por práctica, hermanos, nuestra vida se conducirá de mejor manera, sin duda alguna. De hecho, el libro aquí, esta carta de los Romanos puede ser dividido en dos grandes secciones. La primera sería dividida entonces en doctrina, el mayor, mejor dicho, de todos los libros del Nuevo Testamento, el que más explica doctrina, sin duda alguna, es la epístola a los Romanos.
de una manera amplia. Y desde el capítulo 12 en adelante podemos leer en esta epístola recomendaciones prácticas para la mejor desenvolvimiento del creyente. Así que, a la luz del gran plan de salvación, bosquejad, aquí este es un bosquejo de los capítulos 1 al 11, y particularmente de todas las misericordias, de todos los beneficios que éste trae a los cristianos, respondamos como corresponde una vez que hemos alcanzado esta divina salvación. Cuando hace el apóstol Pablo esta invitación en sacrificio vivo, como los cristianos, tanto judíos como gentiles, son el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, no debemos ofrecer sacrificios a Dios como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento. Pero no sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, sino que debemos ofrecer nuestros cuerpos, es decir, todo lo que nosotros somos, como un sacrificio vivo cada día a Dios. La palabra griega que se traduce como culto se usa para referirse a las ceremonias del templo, y la palabra que se traduce como culto en esta oportunidad es racional, puede aplicarse a la razón. Como tal, sugiere que una respuesta racional a las misericordias de Dios sería entregarnos en un acto de adoración, y la palabra puede ser también entendida como espiritual. De esa manera, nuestros actos de consagración constituyen una forma suprema de servicio religioso, física, porque nuestros cuerpos están presentes en el acto de adoración, racional, en la medida de que nuestra mente es receptiva a su verdad emocional. Cuando sus misericordias son percibidas y despiertan nuestra sensibilidad a la amabilidad de su amor y espiritual, el ser todo esto el fruto de su espíritu que nos reviva y nos renueva. Y no conforméis a este siglo, se refiere a este mundo, un sistema sin Dios. No vamos a aceptar las normas de una era cuyo Dios es el diablo. Por el contrario, vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, que está dedicada a los ideales del reino de Dios. Comprobéis significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. Y Pablo invita a vivir con humildad y fe en nuestras relaciones cristianas, así como el cuerpo está formado por varios miembros, cada uno con diferente función. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno con funciones y responsabilidades individuales, pero todos íntimamente relacionados como una unidad en Cristo. No debemos considerarnos en una posición superior, ni disminuir el papel de otros. Es que Pablo nos hace esta hermosa invitación. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a esa medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Entonces Pablo se refiere a su propia función en el cuerpo como un apóstol con autoridad por la gracia que me es dada. Y la medida de fe no alude a la fe de la salvación, sino a la fe que acompaña el recibir y usar los dones que Dios nos da. La medida de fe que el Señor ofrece corresponde a las funciones que asigna como creador y redentor. Entonces, nuestros diferentes dones y habilidades deberían hacernos más amantes y dependientes unos de otros, y por lo tanto más unidos como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Y existen dos formas diferentes de abordar el pasaje de los dones. Primero, considerarlos como una categoría distinta de lo que aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento que frecuentemente hablan
de los dones otorgados por el Padre Creador. Fíjense que vemos aquí la repetición o el complemento de muchos otros mencionados en la epístola de los Corintios en el capítulo 12 también. Romanos 12 nos habla de los dones como el don de profecía, y también Primera de Corintios 12 también nos habla sobre los dones, procurar los mejores dones. El don de profecía se refiere tanto a aquellos a quienes los dones recibidos del Padre Creador les permite ver la vida desde una perspectiva profética, especial, independientemente de la función pública que desempeña o del uso especial que haga de ellos el Espíritu para mostrar abiertamente una profecía o a la manifestación de una profecía hecha pública diciendo algo que Dios haya puesto en su mente. A la medida de la fe parece significar que cualquier tipo de actividad profética debe ejercerse de acuerdo con la madurez espiritual concedida del que habla. En reconocimiento de que ese don tiene su origen en Dios, por supuesto, no podemos dudar que es Dios el que ejerce en nosotros, no es nuestra capacidad. El del servicio comprende tanto a aquellos cuyos dones especiales son la capacidad mejor para atender al cuerpo en sus necesidades, tanto en sus necesidades materiales como aquellos que prestan cualquier tipo de servicio a los demás en la iglesia. Así nos hace también conexión con la primera carta de los Corintios, capítulo 12, donde nos detalla sobre los dones. La enseñanza se refiere tanto a aquellos especialmente dotados para escudriñar e instruir en la verdad revelada de la palabra de Dios, independientemente de la función pública que ejerzan como los maestros profesionales. El que exhorta describe a aquellas personas cuyos dones innatos los califican para aplicar las verdades de Dios a situaciones particulares, alentando a otros o aquellos como los ministros, que han sido llamados para dedicarse por completo a la atención de la iglesia. El que repara, que no aparece en relación con Primera de Corintios o en Efesios, que también habla de los dones, se refiere a quienes están dotados para contribuir al sostén emocional o material de otros, o a los dotados de abundantes medios financieros para apoyar la obra del Evangelio. El que preside se refiere a quien está dotado para orientar en todas las esferas de la vida, o aquellos que tienen a su cargo funciones administrativas, o posiblemente aún a los diáconos. El que hace misericordia define a quienes poseen el don de una fuente sensible, o a aquellos llamados a desempeñar funciones especiales en organizaciones cristianas de asistencia y ayuda. Con alegría, alerta a quienes poseen estos dones a no dejarse dominar por la depresión o por la apatía. Entonces, notamos aquí la cantidad de dones que se van expresando. La alegría, esa gracia, ese regocijo, ese gozo, esa benevolencia, esa afabilidad, esa jovialidad. En algunas culturas primitivas, los traductores de la Biblia definen como el corazón que se está riendo y los ojos están danzando. Y la palabra se ha usado a menudo para designar el aporte alegre de aquellos que visitaban a los enfermos y de aquellos que daban limosna. La persona que exhibe esa alegría es como un rayo del sol que ilumina la habitación del enfermo con calor humano y con ese amor. Los dones del Padre para ti son colocados en la iglesia como recursos para ministrar el cuerpo donde sea más necesario. Y este pasaje que leemos despliega los dones del Padre, dados a cada persona como un medio para poder llevar su propio, ese propósito a nuestra vida. ¿Y qué dones te interesan más? ¿Qué dones te gustaría tener? ¿O qué dones tienes? Porque resulta que los dones no son nuestros. Es algo que hemos recibido de Dios. Y si los tenemos, estamos llamados a granjearlos, no a ocultarlos.
Muchos tienen esa capacidad de acercarse a las personas, llevarle una palabra y son bien recibidos, mientras que otros se acercan y no tienen esa gracia. Hay personas que tienen un talento grandioso en invitar a las personas a la iglesia y acuden. Y otros que nos cansamos de invitar y nunca asisten. Y eso es de Dios. Por muy sencillito, muy quizás insignificante que uno lo vea, eso enteramente es de Dios. Entonces, el amor debe ser al principio de todo esto. El amor debe estar aquí adherido. Es el principio mentor de las relaciones cristianas. Y no solo entre los hermanos y las hermanas de la fe, sino también para con los enemigos. Pablo menciona muchos deberes cristianos específicos, pero el amor constituye la nota dominante de sus exhortaciones. Y debido a que mucha gente puede mantenerse violentamente opuesta a nosotros, hay momentos en que faltan todos los esfuerzos en favor de la paz. Sin embargo, el cristiano debe demostrar que no es responsable cuando se quiebra la paz. Por eso que el apóstol Pablo nos recomienda que, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en vez de tomar venganza por nosotros mismos, debemos ponerlo en manos de Dios y dejar así lugar a la ira divina. En el juicio final, la venganza pertenece a Dios, o a veces en esta vida, a través de las instrumentalizaciones del poder civil. Pablo hace esta invitación cuando dice que nosotros debemos estar con diligencia, no pagando mal por mal, sino procurando siempre lo bueno delante de los hombres. Y no vengarnos, porque esto no nos va entonces a permitir ver la justicia divina de Dios ejercerse en aquel que ha obrado malo. Así que nos hace recordar este hermoso proverbio que lo vimos puesto en práctica por el profeta Eliseo, cuando aquel ejército asirio lo quería prender y él los llevó hasta Samaria y fueron alimentados. Y esto que nos recomienda el proverbista, nosotros lo vimos en técnico, ejercitado por el profeta Eliseo. Si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer. Y si tiene sed, también sacia su sed. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esto quiere decir que va a sentir vergüenza, le va a arder, le va a quitarte la vista, porque haciendo él lo malo, recibe de ti lo bueno. Y cierra con este precioso versículo que debemos de abrazarlo y practicarlo en nuestras vidas. No seas vencido de lo malo. Al contrario, estamos llamados a vencer con el bien el mal. Y amar a los que te aman es fácil. Pero Jesucristo dijo, pero vas a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Esto es lo mismo que hace. Pero cuando tú amas al que te odia, cuando de tus brazos salen buenas acciones a aquellos que te hacen mal, entonces notarán la diferencia. Y esa diferencia es porque Dios vive y mora en tu vida. Así que de esta manera preciosa recomienda el apóstol Pablo estas sabias recomendaciones para que nosotros la podamos poner por obra. Así que bueno, vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundante misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido durante esta hora de leer tu palabra. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Oh Padre, considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos. Ten compasión de los que buscan tu rostro, de los que anhelamos estar en tu presencia.
Guíanos a toda verdad, Señor. Te pedimos una bendición especial por cada uno de los hermanos que han estado conectados en este día desde los distintos países, Señor. Los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde Chile, desde México, desde Panamá. Que hasta ellos tu gracia y tu misericordia los cubra. Bendice, Padre bueno, guarda y respalda la niñez, los jóvenes, los adultos, Señor, los ancianos, delante de ti están. Ayuda, Padre, los enfermos, clamamos para ver tu mano poderosa, sanar a aquellos que firmemente confían en ti, Señor. De los hermanos que están padeciendo de cáncer, están delante de ti. Para ti no hay nada imposible. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos a creer que tú tienes todo poder para hacer una obra especial, confiando plenamente en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a saber que tu palabra se está cumpliendo y por tal motivo debemos procurar cada día andar delante de ti en santidad y en justicia todos los días. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.